Gloria a Dios, hermanos, bienvenidos todos y cada uno de los presentes. Vamos una vez más, antes de tomar nuestros lugares, vamos a cerrar una vez más nuestros ojos, hermanos, y vamos a poner este mensaje en manos de Dios. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos disponemos a escuchar tu bendita y santa palabra, Señor. Ponnos receptivos, por favor, Señor, a través de tu Santo Espíritu para recibir el mensaje que tú has preparado para nosotros en este domingo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú hablas a nuestra mente y corazón, Señor, a través de la Escritura, a través de tu bendita y santa palabra, Señor. Te pido, Señor, que este mensaje que hoy está a punto de ser predicado, Señor, que se quede a morar eternamente en nuestra mente y corazón, Señor. Que no sea un mensaje que caiga en saco roto, Señor, o que entre únicamente a nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón, Señor, y se quede a morar ahí, para que verdaderamente tengamos cambios en nuestra vida espiritual, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y escuchamos tu bendita y santa palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a sentarnos, hermanos. El día de hoy vamos a estar terminando un estudio. La semana pasada tuvimos un servicio muy bonito de oración, de adoración, ¿verdad? En el que buscamos tener también experiencias con Dios. En este domingo vamos a estar finalizando ya. Este es el último estudio acerca del libro de Ruth, donde hemos estado escudriñando, leyendo, aprendiendo, donde hemos estado sacando, ¿verdad?, temas importantes que nos enseña la palabra de Dios a través de este hermoso libro lleno de la gloria de Dios, lleno de la providencia de Dios, lleno del amor de Dios para aquellos que le son fieles, para aquellos que tratan de vivir agradándole en todo momento y en todo lugar, hermanos. Antes pueden ir preparando ahí su base bíblica, que va a ser Ruth capítulo 4. Vamos buscando ahí en la palabra de Dios. Acá hay Biblias, hermanos, para los que no traigan. Podemos ir buscando ahí Ruth capítulo 4. Mientras tanto, hermanos, les hago un breve resumen. Hoy vamos a terminar de una forma muy bella nuestro servicio y nuestro estudio bíblico acerca del libro de Ruth. Entonces, en lo que ustedes lo buscan, hermanos, en lo que ustedes lo ponen ahí listo para leer nuestra base bíblica, les quiero hacer un breve resumen, ¿verdad?, de lo que hemos aprendido. Hermanos, ¿qué es lo que hemos aprendido acerca de Ruth, de la historia de Ruth, de la historia de Noemí, de la historia de estas personas, ¿verdad?, de Booz, de estos personajes que Dios ha puesto en esta historia para enseñarnos principios espirituales muy importantes, muy fundamentales dentro de la fe cristiana? Hemos aprendido, hermanos, que Dios se manifiesta aún en medio de las peores tragedias. Estamos hablando de una historia, hermanos, en las que la historia comienza con 3 funerales, pero hoy, como el día de hoy vamos a ver, termina en una hermosísima boda llena de gozo, llena de alegría, llena de celebración, llena de felicidad, ¿verdad? Porque así es Dios, hermanos. Ciertamente Dios, tenemos la historia de Job, tenemos la historia de Pablo, tenemos la historia de muchos personajes bíblicos, ¿verdad?, que pasaron por situaciones difíciles, situaciones duras, pero Dios jamás los dejó solos, hermano. Y esa es una gran seguridad que debemos de tener los creyentes, de cuando una persona, hija de Dios, esté atravesando por situaciones difíciles, podemos decirle con toda seguridad: Dios está obrando en tu vida. Pero es que me duele, eso no significa que Dios no esté. Pero es que me siento mal, eso no significa que Dios no esté. Es que la cosa se ve triste, se ve deprimente, se ve preocupante, pero nada de eso implica que Dios no esté obrando. Dios ha permitido, hermanos, dolores, Dios ha permitido enfermedades, Dios ha permitido tristezas, Dios ha permitido tragedias, para a través de eso Él manifestarse y hacer un bien mayor que lo que te está sucediendo, hermanos. En el caso de Noemí y de Ruth no fue la excepción. No hay ni un solo caso en la Biblia, hermanos, ni uno, de una persona que haya entregado su vida a Dios y que haya quedado en el fracaso. No hay ni uno. Ni uno. El rey David se equivocó, adulteró, pero Dios tuvo misericordia y Dios siguió obrando. Sansón fue cobarde, Sansón cometió muchos errores, pero Dios siguió siendo fiel. Muchos de los profetas cometieron errores. Pedro negó a Jesús. El apóstol Pablo muchas veces también quiso abortar la misión. Quiso dejar el apostolado porque tenía miedo, nos dice el libro de los Hechos. Pero Dios permaneció fiel. Y en la historia de Ruth, hermanos, hoy la historia continúa con Booz tomando una importante decisión.
Y vamos a terminar esta historia de la mejor manera en la que se puede terminar un estudio bíblico, sacando verdaderamente las joyas, lo precioso, lo valioso que Dios ha depositado en esta historia. Vamos allá a Ruth capítulo 4, mis hermanos. Ruth capítulo 4, ahí lo deben de tener ya listo. Dice: en el nombre de Cristo Jesús. Boz subió a la puerta y se sentó ahí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo el pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido la mano de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de ese joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurado de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David, ¿verdad? A David. Gloria a Dios, hermanos. Y así finaliza la historia de Ruth. Hermanos, en esta historia, en cuanto a la historia, ¿verdad? Es muy sencilla. De hecho, nos vamos a ir rápido en cómo termina la historia. Booz termina tomando una importante decisión. Recordemos que en el capítulo pasado, Ruth había acudido a presencia de Booz buscando la redención de ella, de Noemí y de su familia ya fallecida. ¿Sí? Entonces ella fue a buscar. Decía la ley de Israel que aquel que tenía el derecho de redimir a esa familia, de adquirir las tierras del difunto, en este caso Elimelech, y de tomar por su mujer a Ruth, era el pariente más cercano. Ese no era Booz, Booz era el segundo. Entonces había otro pariente. Entonces Booz busca a ese pariente obedeciendo la ley de Dios, y lo busca, y dice la Biblia que le dice: hey, fulano,
Fíjense que ni siquiera viene el nombre de este personaje. La palabra de Dios lo menciona como un fulano. Y es que, hermanos, las personas que no quieren formar parte de la obra de Dios, las personas que no quieren formar parte de los planes de Dios, las personas que dicen, no, yo al rato, no, yo después, no, ay, qué flojera, no, yo no quiero compromisos, no dejan su nombre en el corazón de Dios. Por eso es que este hombre es siempre conocido como un fulano. El nombre de Booz, hermanos, está en todo el libro de Ruth. Y es recordado como alguien que tenía el carácter de Dios, como un hombre obediente, como un hombre amoroso, como un hombre que tenía frutos espirituales, como un hombre generoso, un hombre bueno, un hombre creyente. Pero este otro hombre, el que tenía legítimamente el derecho de tomar a Ruth como mujer y de quedarse con todas las tierras de Elimelec, ese hombre es descrito simple y sencillamente como un fulano. Hermano, ¿cómo quieres que Dios te tenga en su corazón? ¿Por tu nombre? ¿Que te llame por tu nombre? ¿Que en el corazón de Jesús esté el nombre? Yo quiero, hermanos, que en el corazón de Jesús diga Jorge y no un fulano más. Alguien que ni me acuerdo su nombre. ¿Recuerdan esa parte de la escritura donde Jesús dice, ¿y ustedes quiénes son? De ustedes yo ni me acuerdo. Cuando llegan aquellas personas y dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor les va a decir, yo ni los conozco. Esos, hermanos, son los fulanos cuyos nombres fueron olvidados. Aquí hay un caso, hermano, de esos. Un hombre al que Booz le dijo, hey, fulano, ven para acá. Y ese hombre se acercó y le dijo, mira, te informo que Elimelec ha muerto y que ahorita Noemí y Ruth están solicitando la redención de su familia y por derecho te toca a ti tomar las tierras, comprar las tierras que eran de Elimelec y tomar a Ruth como esposa. Cuando vos le dice a este hombre, tomar las tierras de Elimelec, ahí este hombre dice, amén, yo digo que sí. Pero había otra parte del contrato. Y la otra parte era también tomar a Ruth como su mujer. Y cuando vos le dices, pero aparte, según la ley de Israel, debes de tomar a Ruth como tu mujer, a Ruth la moabita como tu mujer. Y ahí es donde este hombre dice, no, yo mejor me voy para atrás. ¿Sabes qué? Hazlo tú, si tú puedes hacerlo, yo te doy mi bendición. Vos había reunido algunos testigos de esto y el hombre se echa para atrás, hermano. Dice que no, que porque eso podía traerle pues ciertas complicaciones, ¿verdad? Solamente Dios sabe qué planes tenía él para su vida, pero él dice, no, ¿sabes qué? Eso me va a traer a mí complicaciones. Yo sí quiero las tierras de Elimelec, pero no quiero casarme con Ruth. Entonces, no, te dejo a ti el camino libre y el camino queda abierto para que vos redima a Ruth. La historia no es nada compleja, hermanos. Vos acude ante la presencia de los ancianos y de todo el pueblo y les dice, hey, ustedes son testigos de lo que ha ocurrido aquí. Yo quise cumplir la ley de Dios tal como era y le hablé a esta persona y le dije, mira, te corresponde a ti, pero en presencia de todos ustedes él ha dicho, no, gracias, hazlo tú. Y entonces este hombre avisa, yo voy a comprar las tierras de Elimelec, yo voy a redimir a Noemí y yo voy a tomar también a Ruth como mi esposa. Y así es como la historia termina. Una historia que comenzó, hermanos, en el capítulo 1 con llanto, con dolor, con muerte, con 3 funerales, termina en una hermosa y gran boda. Yo no creo que haya sido algo sencillo, vos tenía con qué. Y termina en una gran boda, hermanos. Y así, hermanos, yo quiero hablar por unos minutos de lo que hemos aprendido en el libro de Ruth. En esta hermosa historia llena de principios para vivir una vida cristiana ordenada, limpia. En pocas palabras, una vida cristiana con frutos. Y en primer lugar, hermano, lo que yo te quiero enseñar y con lo que quiero cerrar el estudio del libro de Ruth es ser una persona leal. La lealtad, hermanos, es una de las bases de la vida de fe. La lealtad es uno de los valores más grandes que vamos a encontrar tanto en hombres como mujeres que sirvieron a Dios en la Biblia. La lealtad es importante para Dios. ¿Sabes por qué para Dios es importante la lealtad? Porque es el medio que Él usa para relacionarse con nosotros.
Hermanos, muchos creen que el significado de la palabra fe es simple y sencillamente creer, pero bíblicamente no es así. Hermanos, cuando la Biblia nos habla de fe, nos habla de algo más que creer, de algo que según la palabra proviene directamente de Dios. La palabra fe, bíblicamente hablando, significa fidelidad. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 5:22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces Pablo, en su lista de manifestaciones del fruto del Espíritu, agrega ahí la fe, porque ¿sabes qué es la fe? La fe es la fidelidad, hermano. La fe no es creer. Sí, la fe no es creer. Hay muchas personas que creen en Dios, no por eso tienen fe. La fe es permanecer fiel, fidelidad, lealtad. Eso es la fe. Fe, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Fe, o sea, hace fidelidad, lealtad. Hermano, no es solo creer. En el mundo tú vas a encontrar miles de personas que creen. Hermano, Santiago en su carta, como lo estudiamos hace poco, él dice que hasta los demonios creen, y no por eso dejan de ser demonios. El diablo no es ateo, hermano, el diablo también cree en Dios, pero la verdadera fe solo la hallarás en el corazón de un hijo de Dios que tiene frutos en su vida. Un hijo de Dios que es fiel, que es leal, con todo y sus errores, con todo y sus defectos, que todos los tenemos, pero que es fiel. Sé fiel a Cristo, sé fiel a las personas, sé fiel a lo que tú dices, hermano, sé fiel a lo que sabes que es bueno. Vive con fidelidad en tu corazón, porque qué sencillo es decir: Señor, yo te voy a servir por el resto de mi vida, pero esas son palabras, esa es lengua. Eso es nada más lo que dice tu boca. Tus hechos van a demostrar fidelidad. Fiel. Señor, yo te voy a servir. Y que cuando todo se ponga mal, cuando todo parezca que va en boca abajo, que tú digas: Señor, te sigo sirviendo. Eso es fidelidad. Hermanos, miles de pastores con llamado, miles de pastores con un ministerio. Hermanos, al momento de que han visto de que 15 personas, 20 personas, 30 personas en su congregación se convierten en 2, se convierten en 3, renuncian al ministerio, cuando ellos dijeron: Señor, yo te voy a servir por el resto de mi vida. Tenemos que ser fieles. Cree en tu corazón que esto es más que un libro, hermano. Tienes que creer en tu corazón que esto es más que papel y tinta. Esto es la palabra de Dios, y tienes que vivir con esa fidelidad, siendo fiel a la palabra, que es el único lugar donde encontrarás alimento para tu alma. El mundo quiere confundirte, quiere hacerte creer que el relato de la Biblia es absurdo, que es incoherente, que no tiene sentido, y van a usar argumentos muy intelectuales, científicos, históricos, de todo tipo, hermanos, para que tú dejes de ser fiel a tu creencia. Ruth perdió muchas cosas cuando su esposo murió, pero jamás perdió su fidelidad a lo que ella sabía que era lo correcto. Jamás. Muchos te dirán que lo que narra la Biblia es algo imposible que haya sucedido, pero un cristiano fiel a Cristo va a responder: ¿sabes por qué es posible? Porque el Dios al que yo le sirvo es el Dios de lo imposible. Si a ti te parece imposible lo que dice la Biblia, es porque no conoces a mi Dios, porque mi Dios todo lo puede. El mundo te dice: es imposible que el mar se haya abierto en dos. Mi Dios lo pudo hacer. Es imposible que los muertos resuciten. Mi Dios lo pudo levantar. Ese es nuestro Dios, hermano. Eso es lo que tú tienes que responder. ¿Te parece imposible? Lo entiendo que te parezca imposible, pero mi Dios es el Dios de lo imposible. Ese es el Dios al que servimos. Hermanos, el único Dios vivo y verdadero, el único Dios creador y eterno, ese es el Dios al que servimos. No le servimos a un Dios que te ama únicamente cuando te portas bien. No le servimos a un Dios con un poder limitado. No le servimos a un Dios que hace milagros cuando tú se lo ordenas nada más. No, tenemos un Dios que está más allá de nosotros. Tenemos un Dios con una voluntad eterna. Tenemos un Dios que nos ama más allá de la muerte. Tenemos un Dios que nos ha amado más allá de la eternidad. Ese es nuestro Dios. Hermanos, amar al prójimo también es ser fiel a Cristo.
Llevar una vida ordenada también es ser fiel a Cristo. Venir a la iglesia también es ser fiel a Cristo. Adorar a Dios aunque tengas dolor en tu corazón, aunque estés invadido de problemas, también es ser fiel a Cristo. Hermanos, la lealtad y la fidelidad se han perdido ya en el mundo, ya se perdieron, ya es caso perdido. No hay un presidente político, no hay un rey político, no hay ninguna autoridad en la tierra que pueda reestructurar esto. Ya no, hermano. La gente se corrompe cuando llega al poder. Hay políticos buenos que son buenos cuando están en campaña, pero cuando llegan al poder se corrompen, porque así es la naturaleza humana. La lealtad. Porque cuántos políticos no dicen: no, yo soy leal a mi pueblo, yo soy leal a mi gente, yo soy fiel a mis raíces. Hermanos, y a veces un poco de dinero y un poco de poder y se acabó el discurso. Y hasta ahí llegó. Esa es la realidad del mundo. Hermanos, pero en Cristo, los que estamos en Cristo, tenemos que creer que todavía existe la lealtad y la fidelidad en los corazones que buscamos a Dios. Hermano, afuera hay un mundo lleno de traición, pero nosotros creemos, predicaremos y cultivaremos vidas fieles al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso a mí me llena el gozo, me llena el corazón de gozo el voltear a ver gente joven. Claro que a todos, hermano, pero cuando yo veo personas jóvenes de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 años, yo veo, hermanos, personas que se están cultivando para enseñarle al mundo que sigue habiendo lealtad, fidelidad, amor, esperanza, perdón en un mundo que ha perdido todos estos valores. Hermanos, esa es la razón por la que hoy estamos aquí en Camino de Fe, por fidelidad a Dios, porque buscábamos un lugar fiel a la palabra de Dios. Por eso muchos preferimos batallar con el clima. Hermanos, no fue fácil para nadie comprar el calentón. No fue fácil para nadie comprar el aire que usamos cuando estamos allá afuera. No fue barato poner cortinas, no fue barato muchas cosas. Fue difícil, fue sacrificio. Hermanos, pero ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? Y lo hicimos con gozo. ¿Por qué? Porque somos fieles a la palabra. Hubiera sido muy sencillo estar en un lugar más cómodo, estar en una iglesia con lujos, estar en una iglesia grande, estar en una iglesia con grandes instrumentos, con grandes talentos, con calefacción, con aire acondicionado, de esos de ductos grandote, hermanos, con sillas súper cómodas donde te puedes desparramar, con así acolchadas, a gusto, donde te puedes poner sumamente a gusto. Todo eso lo puedes encontrar en cualquier iglesia, hermano, pero lo que buscamos los hijos de Dios es la fidelidad a la palabra de Dios, y eso sí no lo hallas en cualquier lugar. Fieles a la palabra, no fieles a los asientos cómodos, fieles a la palabra. Hermano, yo te pido que ni siquiera seas fiel a una congregación. Si el día que yo me desvíe, el día que este micrófono sea utilizado para predicar mentiras, para predicar herejías, para predicar blasfemias, en ese momento vete de aquí. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser un lugar fiel a la palabra, fiel a la palabra, con muchas incomodidades, con cualquier cosa. Si nos comparas con otras iglesias, tal vez estructuralmente no somos nada, pero somos fieles a la palabra de Dios. La fidelidad. Hermano, a Dios no le importa el aire acondicionado, a Dios le importa tu fidelidad. A Dios no le importa, hermano, el tamaño del templo, a Dios le importa el tamaño de tu lealtad. Hermano, a Dios no le importa el talento de los músicos, a Dios le importa la fidelidad con la que le cantas. Lealtad y fidelidad. Uno de los principios más grandes que nos enseñó Ruth. Sé fiel, hermano. Este tiene que ser un lugar cristocéntrico, que cada cosa que yo te predique, no importa si es Antiguo o Nuevo Testamento, no importa si es de los Evangelios o de los libros históricos, no importa si es Apocalipsis o si es Pentateuco, no importa si es Génesis o si es una carta de Pablo, lo que yo te predique tiene que dirigirte a Cristo. Si no es un lugar cristocéntrico. Lo que yo te predique tiene que exaltar a Cristo, hermano. Tiene que exaltar a Dios, el nombre de Dios por encima de todas las cosas. Sé fiel, hermano. Sé fiel a tus valores. Sé fiel a tu iglesia si es que está en la verdad. Sé fiel a tu familia. Sé fiel a tus hermanos en Cristo. Sé fiel y leal a lo que tú ahorita en este momento crees, a tus convicciones cristianas. Y ese es mi primer punto. Sé leal. Sé fiel. El segundo, hermano, es un punto muy sencillo. Vive en obediencia. Ruth vivió en obediencia.
obediencia. Ruth obedecía sin cuestionar las indicaciones de Noemí. No porque fuera sumisa, no porque fuera indefensa, no porque fuera torpe, no porque fuera tonta o dejada. Claro que no. Ruth lo hacía porque ella conocía el valor de la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios. La obediencia, hermano, te va a abrir los mejores caminos de tu vida. Y no solo Ruth nos puso el ejemplo, también vos, porque vos aceptó redimir a Ruth y a Noemí, no solo por bondad, no solo porque era una buena persona, vos aceptó redimirlas por obediencia a la ley de Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Obediencia. ¿Quieres tomar buenas decisiones en tu vida? Escudriña la palabra y vive en obediencia. ¿Quieres que Dios obre en tu vida? Sé obediente. Si vienes a la Biblia, si vienes a la iglesia, pero no obedeces, pero no te gusta seguir los principios bíblicos, hermano, hermana, te estás engañando a ti mismo. Vive en obediencia. La obediencia es uno de los pilares más fuertes de la vida cristiana, porque las cosas más grandes y más extraordinarias que Dios ha hecho, las ha hecho usando a hombres y a mujeres que fueron obedientes. Hermano, Moisés era tartamudo, Moisés era torpe, hasta mató a una persona por accidente cuando defendió a aquel hebreo del hombre egipcio, del guardia egipcio. Moisés era torpe, estaba lleno de defectos, Moisés era temeroso. Pero ¿por qué Moisés pudo liberar a todo un pueblo de Egipto? ¿Por su valor? ¿Por su inteligencia? ¿Por su audacia? ¿Porque él era invencible? No, hermano, él lo hizo porque fue obediente. ¿Cómo crees que Pablo, Pedro, Santiago, Judas levantaron iglesias, los discipularon, formaron buenos cristianos, capacitaron pastores, hicieron congregaciones hermosas como esta aquí donde estamos? ¿Sabes cómo lo hicieron? ¿Porque eran intelectualmente superiores? No, porque eran obedientes. Hermanos, los apóstoles no eran más inteligentes que tú, no eran más sabios que tú, no eran más fuertes que tú, no tenían ninguna cualidad física superior a la tuya. Lo único que tenían por encima de nosotros es que vivían en completa obediencia. Moisés no era un superhombre, David no era un superhombre, ni Isaías, ni Jeremías, ni Daniel, ni Débora, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni ningún instrumento que Dios haya usado lo usó por ser súper fuertes. Él los usó por ser obedientes. Por eso tenemos hoy la palabra de Dios, por personas que siendo inspirados por Dios vivieron en obediencia y escribieron los textos que hoy estudiamos. ¿Por qué tenemos un Nuevo Testamento? Por personas que fueron obedientes a la inspiración del Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué es la inspiración? Que el Espíritu Santo lo traían ya adentro, y ese Espíritu Santo soplaba información a su mente y a sus corazones, pero ellos en obediencia decidieron plasmar todo eso en escritos, en la Escritura. Hermanos, gracias a la obediencia tenemos Biblia. Gracias a la obediencia tenemos la verdad de Dios, la palabra revelada. Gracias a la obediencia, hermano, tenemos todas estas bendiciones. ¿Qué tan importante es la obediencia para Dios? Te respondo esto con la siguiente imagen. Imagina, hermano, qué tan importante será la obediencia. Imagínate un momentito a un hombre que está solo en un huerto. Ya está oscuro, es por la madrugada, casi no se ve, pero tú distingues a un hombre que está en aquel huerto. Ese hombre está orando a Dios, ese hombre está en oración hincado. A ese hombre se le ve angustiado, se le ve que está sudando, se le ve que está orando, se le ve que está en una situación difícil orando a Dios, y tú te acercas y escuchas las siguientes palabras. Ese hombre en oración, volteando el cielo, con la voz tal vez temblorosa, dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese hombre es Jesús, hermano. Ese hombre es Jesús, que sabiendo lo terrible que era aquello que se acercaba, no dudó en seguir adelante. ¿Por qué? Por obediencia a su Padre. Hermanos, sin obediencia, tú y yo no estaríamos aquí.
Sin la obediencia de Jesús estaríamos ya condenados al infierno. Sin la obediencia de Jesús no habría esperanza. Sin la obediencia de Jesús ninguno de nosotros conoceríamos al Padre. Sin la obediencia de Jesús tú no podrías volver a ver a tus seres queridos en una eternidad al lado de Dios, por la obediencia de Jesús. Jesús soportó cada clavo en cada mano, en cada pie, por obediencia. Jesús soportó la corona de espinas por obediencia. Jesús soportó el silencio, cada latigazo en su espalda por obediencia. Cada insulto, cada escupitajo, cada burla, cada humillación que le hicieron, lo hizo por obediencia a su Padre y por amor a ti y a mí. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Soportó cada golpe y cada herida por obediencia. Y hoy, hermanos, esa obediencia nos ha reconciliado con nuestro Padre Celestial. Por eso tú, cada vez que estés en una situación difícil y que tú dices: Señor, pongo mi situación, mi problema, mi dolor en tus manos, en el nombre de Jesús. Y en ese momento la obediencia de Jesús se ve manifiesta. Y Dios voltea donde está saliendo esa oración. Y aunque el que la está haciendo eres tú, este ser humano imperfecto, este ser humano lleno de pecado, lleno de errores, este ser humano corrupto, lo que el Padre ve es la obediencia de Jesús. Y por eso dice: estoy contigo. Hijo, estoy contigo. Por la obediencia de Cristo. En tercer lugar, hermano, vive agradecido. Vive agradecido. Hace poco subí una imagen a mi Facebook que me gustó mucho. Y esa imagen, hermano, decía lo siguiente: el Evangelio no se trata de que algo grande viene para ti. El Evangelio se trata de que algo grande ya vino y su nombre es Jesucristo. Tengo un hermano en Cristo al que yo amo y respeto mucho. Tengo ya mucho tiempo que no lo veo, hermano, pero es un hermano al que yo respeto y yo quiero mucho, porque era un hermano estudioso de la palabra. Y recuerdo, hermanos, que una vez cuando estaba la publicidad para ese evento que se hizo aquí en la Deportiva, recuerdo que ese hermano comentó, porque los que estaban haciendo la publicidad dijeron y escribieron: algo grande viene para Nuevo Casas Grandes. Y mi hermano, a este hermano que yo tanto quiero, les comentó ahí y les puso: algo grande ya vino y se llama Jesús. Lo grande ya vino y se llama Jesús. Claro que a los de la página no les gustó, como que lo bloquearon, como que lo ignoraron, como que le contestaron: usted cállese, usted nomás vaya, hombre, no opine, algo así de muy mal gusto. No usaron malas palabras, claro, ¿verdad? Ni nada, pero una respuesta de muy mal gusto. ¿Por qué? Porque la verdad bíblica, hermanos, va a sobresalir por encima de todo. Y lo grande ya vino, lo grande no viene en camino, A lo mejor vienen en camino bendiciones, añadiduras, experiencias, cosas buenas. Pero lo más grande, lo extraordinario, por lo que debemos de vivir agradecidos, ya vino hace 2000 años y se llama Jesús. Y ya vino. Ya lo tenemos con nosotros. Jesús dijo: cuando yo me vaya vendrá otro y Él va a dar testimonio de mí. Y hoy tenemos al Espíritu Santo recordándonos día y noche lo que Jesús hizo por nosotros. Mis amados hermanos, si nuestra motivación para honrar a Dios son los milagros y la solución a cada uno de nuestros problemas, entonces no hemos entendido el Evangelio de Cristo. Dios ya nos ha dado todo. El apóstol Pablo vivió una vida llena de agradecimiento a Dios. Por eso él escribió en Primera de Tesalonicenses: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Dice Pablo: dad gracias en todo. En lo bueno nada más, no, en todo. En lo que me haga feliz nada más, no, en todo. Dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, hermano. Hermanos, hermana, esta es la voluntad de Dios para ti y para mí. Vive con gozo en tu vida. ¿Cuándo? Siempre. Ora sin cesar y vive agradeciendo a Dios por todo, porque Él es digno y merecedor de tu agradecimiento. Vive siempre agradecido. Ruth fue agradecida con vos. Ella no tenía nada, hermano, y aquel primer puño de alimento que Ruth llevó a casa, gracias a vos, los hizo ser agradecidas tanto a ella como a Noemí. Ahora imagina el corazón de Ruth viéndose casada ya con vos, hermano, redimida, con sus problemas solucionados de por vida, con su familia redimida, con Noemí bien económicamente, y al final de la historia está con un hijo llamado Obed, hijo que fue una gran bendición y motivo de alegría. Estoy seguro que Ruth, hermano, pasó el resto de sus días llena de agradecimiento con Dios.
porque Dios honra y bendice un corazón fiel, leal, obediente y agradecido. Te lo repito, Dios bendice un corazón fiel, leal, agradecido y ¿qué se me pasó la otra? Y obediente. Leal, fiel, obediente y agradecido. Hermanos, y así termina esta historia. La historia de Noemí, de Ruth y de Boaz. Y esa historia, hermano, hoy debe de verse aquí. La historia de amor de Ruth y de Boaz debe de ser la historia de amor entre Cristo y su novia, la iglesia. Ese amor, hermano, que hubo entre Boaz y entre Ruth se tiene que ver manifiesto hoy entre Cristo, el novio, y su iglesia, su amada iglesia. Por eso, hermanos, es tan linda esta historia, hermanos, porque en ella podemos ver las maravillas que Dios nos ha dado. Ruth fue de la soledad al amor. Ruth fue del trabajo al descanso. Ruth fue de la pobreza a la riqueza, de la preocupación a la seguridad, de la desesperanza a la esperanza y del llanto a la alegría. Y esto está profetizado, hermanos, Salmo número 30. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Salmo 30, versículo 4. Hermanos, Ruth dejó de ser Ruth la moabita. Su pasado había quedado atrás. Ahora era Ruth la esposa de Boaz. Ya no era Ruth la moabita, ahora era Ruth la esposa, la señora de Boaz. Un hombre del que ella estaba orgullosa. ¿Y tú quién eres, hermano? Tú eres la novia de Cristo. Tú eres la iglesia. La iglesia de Jesucristo somos tú y yo. No son estas paredes, no es la congregación más grande que veas, no son las multitudes. La iglesia de Cristo somos los que hemos recibido, Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es la iglesia de Cristo. Y tú puedes decir: yo soy la novia de Cristo, yo me voy a casar con Cristo, yo estoy esperando a Cristo para que venga por mí. Jesucristo nos amó hasta la muerte y ha prometido volver por su iglesia y llevarla a un lugar diferente y casarse con ella. Y así como cuando un hombre y una mujer se casan, se hacen una sola carne, así Cristo se hará uno con nosotros, hermano, con su amada iglesia que ha sido limpiada y redimida por su infinito amor. Ángel, ¿me prendes la música, por favor? Hermano, si tú has recibido a Cristo, tú eres una nueva criatura. Tu pasado ya quedó atrás. Vive con gozo siempre, en las buenas y en las malas. Vive agradecido, vive orando, vive fiel, vive con lealtad en tu corazón. ¿Quieres una razón más para ser fiel a Cristo? Hermanos, Dios honra los corazones leales, tanto que su bendición alcanza para ti y para tus hijos. Ruth y Boaz tuvieron un hijo llamado Obed, y Obed tuvo un hijo llamado Isaí, e Isaí fue nada más y nada menos que el padre del rey David. Hermano, los hijos siguen el ejemplo de un padre, de una madre que conoce la lealtad, que vive con fidelidad a Dios. Yo le pido a Dios que la historia de Ruth te lleve a tener los cambios que debes de hacer en tu vida. Y yo quiero terminar, hermano, con esto. Preparé yo hoy algo aquí. ¿Quieres tomar un momentito tu Biblia? Toma un momentito tu Biblia, hermano. Los que no tengan Biblia, pásenle. Ay, por favor, ven. Los que no tengan Biblia, te voy a enseñar, hermano, la maravilla de la palabra de Dios. Hermano, ve al Evangelio de Juan capítulo 20. Evangelio de Juan capítulo 20. Vamos a terminar esto de una forma maravillosa, enseñando algo maravilloso. Ve al Evangelio de Juan capítulo 20. Te voy a dar unos segunditos. Evangelio de Juan capítulo 20. Ahorita te digo el versículo. Juan capítulo 20. Hermano, déjame platicarte algo que tiene que ver con la historia, hermanos. En épocas bíblicas, en la época de Jesús hombre, existía una tradición. Esto es un Kleenex. Sí, imagina que es una servilleta con la que se come a la mesa. Esta servilleta, hermanos, era un medio de comunicación entre un amo y su siervo. Este amo, hermano,
este amo, cuando se levantaba de la mesa y él había terminado de comer, él tomaba su servilleta, la hacía bola, así, y la dejaba en el plato. Este hombre se levantaba y se iba, y el siervo se acercaba a la mesa y veía la servilleta doblada en el plato y decía: mi amo me dijo que ya terminó de comer, puedo retirar los platos, puedo limpiar la mesa. Pero había otras ocasiones en las que este mismo amo se levantaba y la servilleta la doblaba cuidadosamente, con cuidado. La doblaba cuidadosamente, 2, tal vez 3 partes, y la dejaba así sobre la mesa. Se levantaba, y cuando el siervo se asomaba a la mesa y veía la mesa, la servilleta dobladita, así ordenada, era que su amo le estaba diciendo: voy a regresar, todavía no termino. Y el siervo se esperaba, y el amo iba al baño o iba a atender algo y regresaba y seguía consumiendo sus alimentos. Juan capítulo 20, versículo 7, hermano, dice así: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hermanos, ¿sabes lo que quiere decir esto? Que cuando aquellos hombres y mujeres llegaron a la tumba de Jesús, en esa tumba no había un cuerpo, esa tumba estaba vacía, pero sí había algo ahí. No había un cuerpo, había otra cosa, había un mensaje. Cuando destapan el sepulcro, ven que Jesús había tomado el sudario con el que le habían tapado su rostro muerto, quitó el sudario, lo dobló cuidadosamente y lo dejó ahí. Jesús, desde la tumba, nos estaba diciendo: no ha terminado, iglesia, voy a regresar. El amo, el maestro, el rey, el Señor nos dejó una servilleta doblada en la mesa y nos dijo: hey, yo no he terminado, yo voy a regresar por ti, iglesia. Esto apenas comienza. Y le daré un aplauso al Señor, hermano. Dale un aplauso fuerte al Señor. Hermano, hoy Jesús está allá. Hoy Jesús está allá, pero tú puedes ver esa tumba, hermano, en tu corazón. Esa tumba donde Jesús te dice: me he ido a las moradas de mi Padre. Pero aquí está el mensaje: voy a regresar. No he terminado. Esto no se ha acabado. Hermano, esa es la razón más grande por la que tú debes permanecer fiel a Cristo. Porque Él no ha terminado. Porque Él va a venir una vez más. Porque Él tiene un encuentro pendiente contigo y conmigo para llevarnos a un lugar mejor. Yo quiero pedirte de todo corazón, hermano, levanta tu mano si tú quieres irte con Cristo. ¿Quién se quiere ir con Cristo? ¿Quién quiere irse a la morada eterna? ¿Quién quiere ir a ese lugar donde ya no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor? Si tú tienes tu mano levantada, tú tienes que decirle: Señor, yo quiero ser fiel a ti, yo quiero serte leal, yo quiero vivir en obediencia, aunque a veces batalle, aunque a veces el enemigo me cuente mentiras que casi me creo, aunque a veces, Señor, mi carne me diga: no seas leal, no obedezcas, no vivas con fidelidad. Pero tú dile: Señor, yo sí quiero vivir leal, porque sé que hay algo esperándome más grande que este mundo, más grande que esta tierra, más grande que el mundo que yo conozco. Jesús nos ha dicho: yo voy a volver. Y eso puede pasar en cualquier momento, hermano. Y cuando Cristo vuelva, va a volver por su iglesia, por una iglesia fiel y apasionada por Él, por su novia, una novia que está desesperada por celebrar esas bodas, las bodas del Cordero, donde se quiere hacer uno solo con su amado Jesús. Estudiamos a Ruth y Boaz, pero es momento, hermanos, de analizar esto a la luz del año 2023 y entender que lo que la palabra nos está hablando
es una relación entre Cristo con su iglesia. Esperemos a Cristo de manera fiel. Esperemos a Cristo de manera leal. Esperemos a Cristo viviendo en obediencia. Así como estás, hermano, sentado, tranquilo, a gusto, cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por esta hermosa enseñanza, Señor. Gracias por esta palabra de vida. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que en este momento está tocando corazones. Gracias, mi Rey de señores, mi Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre Celestial.